Yo quiero comenzar este episodio porque la verdad es que es un proceso bastante complicado y bastante de muchas emociones, de que tú empiezas a ver tu casa hasta que ya tienes las llaves en la mano. Exacto. Y este episodio es de dónde vamos a poner nuestra hipoteca y si nos aceptan. Entonces, Catalina, ¿cuáles son los principales factores que evalúa un banco antes de aprobar tu hipoteca? A ver, vamos a hacer una distinción, ¿no? Yo soy agente inmobiliaria, pero Sí, hoy, son para de dos todas cosas. maneras, vamos a hablar de esos criterios tan importantes que tiene en cuenta una institución financiera para darte un préstamo. Yo no soy agente hipotecaria, entonces, pero voy a tratar de dar los mejores consejos con Total. respecto a este tema. Bueno, pero yo tengo una preguntita antes y es Dime. que un agente hipotecario trabaja mano en mano con un agente Total, inmobiliario. sí, ¿Cómo claro, funciona claro, eso? de la mano con los agentes inmobiliarios, hipotecarios, porque como lo hemos dicho en muchas ocasiones, no empezamos a buscar una propiedad antes de saber cuánto nos va a prestar un banco y antes de tener una preaprobación. Entonces, en esos criterios que tiene en cuenta un banco, digamos que hay 5 cosas que son fundamentales. Número 1 es tu puntaje de crédito. Número 2, obviamente, son tus ingresos. Lo tercero que el banco mira es esa relación entre tus ingresos y tus deudas. También mira cuánto vas a poner de cuota inicial y finalmente mira la propiedad y el estado en el que está la propiedad. Ven, yo tengo una preguntita con eso porque también eso todo lo mira un agente hipotecario. Hipotecario, sí. Eso es lo mismo a un broker, Sí, es lo mismo. es lo mismo, porque Sí, es es que la también traducción de broker, digamos que en español le decimos agente, pero agente cuando hipotecario. dicen mortgage broker o Exacto. courtier immobilier, es lo mismo, es lo que estamos hablando. Sí. Ah, perfecto, porque es que la verdad es que tocas un punto muy importante y eso lo quería tocar antes de empezar este tema porque la importancia de un muy buen crédito la gente no lo piensa Sí, y uno sí, empieza esta vida de consumismo y la verdad es que sí, no piensa la importancia de tener un buen crédito al sí. momento de comprar tu casa. Tienes toda la razón. Y hay cosas tan sencillas como dejar de pagar una cuenta de un servicio público, dejar de pagar la cuenta del celular, no pagar los parking tickets o los tickets de velocidad. Todo eso afecta el crédito y un banco, una institución financiera tiene siempre en cuenta el crédito. ¿Por qué? Porque eso le da un indicio a la institución financiera de qué tan responsable es la persona en el manejo de sus deudas y qué tanto riesgo va a asumir esa institución bancaria al momento de prestarte la plata. Increíble. Y la cosa es que al momento de ver una persona que quiere poner su hipoteca ahí, ¿qué es lo que tú dirías que un banco sería como el 100%, el check de un cliente? Que alguien que tenga un puntaje de crédito alto, de preferencia por encima de 750, alguien que tenga una buena cuota inicial, no quiere decir que necesiten 20%, por ejemplo, pueden ir, como lo hablábamos antes, uno puede comprar con el 5%, pero si tiene el 20%, mucho mejor. Adicionalmente, es importante que use el crédito. El banco quiere ver, y tu puntaje de crédito también depende de eso, de que uses tu crédito. No es que no lo usen, es Sí. que lo usen. Pero, por ejemplo, si tienes una tarjeta de crédito con un cupo de $10,000, no uses 9,995. Exacto. Trata de usar la mitad y trata de pagarlo por completo todos los meses. Pero sí es importante tener crédito, mover crédito y usar el crédito. Bueno, y hablando de crédito, porque ya nos dijiste como un porcentaje más o menos que el banco puede ver, pero ¿cuál es el porcentaje o el puntaje mínimo de crédito que suele existir en un banco? A ver, para que uno le aprueben un préstamo hipotecario, por lo general lo mínimo tiene que ser entre 600 y 680. Cuando uno tiene un puntaje por abajo de 600 o 680,
Hay otras instituciones que le pueden a uno prestar dinero, pero ya no van a ser los bancos tradicionales, sino son los prestamistas de tipo B y te van a prestar con una tasa de interés mucho más alta. Espérate, que aquí tengo una pregunta en el live de Instagram que me dice... JMed3085, ¿qué porcentaje o comisión recibe un agente por recomendar a un agente hipotecario? Muy buena pregunta. Mira, cuando nosotros los agentes inmobiliarios recomendamos un agente hipotecario, hay ciertos agentes hipotecarios que sí nos pagan comisión y hay otros que no pagan comisión. Cuando pagan comisión es difícil decirte cuál es el porcentaje, pero no es mucho. En realidad, lo importante no es tanto lo que le pagan a uno, sino es el servicio. Yo hay veces, dependiendo del perfil de un cliente, prefiero referir a un agente hipotecario que no me pague nada, pero que puede tratar mejor el dossier. Y ojo, para esta persona que me estaba preguntando, siempre que un agente inmobiliario les recomiende un agente hipotecario, tiene que avisarle y tiene que hacerles firmar un documento en donde se llama un aviso de divulgación, en donde dice que uno va a recibir una comisión. Entonces eso es muy importante que lo sepan, que siempre que uno recibe algún tipo de incentivo o comisión, uno tiene que hacérselo saber a su cliente. Interesantísimo, y son cositas que uno no piensa, pero eso se ve entre el intercambio entre agentes. Yo sé que hemos hablado un poquito de varias cosas, pero me gustaría profundizar en la relación de deuda-ingreso que buscan los bancos y por qué es tan importante. A ver, porque si tú puedes tener un súper ingreso, pero si tienes muchas deudas, puede que el crédito al que puedas acceder sea muy bajito. Sí. Entonces hay dos ratios o ecuaciones que miran los bancos. Para no entrar en términos muy técnicos, digamos, vamos a hacerlo sencillo. El primero es esa relación entre tu ingreso y lo que te va a costar esa propiedad. Entonces todos los gastos, y esa relación no debe representar los gastos de tu propiedad, no pueden representar más del 32% de tu ingreso. Óyeme, la verdad es que no es muy alto. No es tan alto, pero eso te va a salvar en el momento en que llegue a haber un cambio en las tasas de interés para que no estés ahorcado y no vayas a perder tu casa. Bueno, lo interesante de eso es que hemos visto muchos casos en las redes sociales que son personas que ganan mucha plata, o doctores o abogados, y tienen el acceso salarial a poderse comprar una casa, pero tienen un estilo de vida completamente, o sea, que deja un límite, un espacio de endeudamiento o de posibilidad de compra muy bajito. Acabas de tocar la segunda ecuación que miran los bancos. Adelante. Sí. Entonces, la primera es cuánto representa la deuda de tu propiedad con respecto a tu ingreso, pero la segunda es cuánto representa la totalidad de tus deudas. Sí. Carro, tarjeta de crédito, créditos de consumo, etcétera, con respecto a tu ingreso. Total. Y no puede ser más entre el 40 y el 44%. Entonces, tú te puedes ganar $1,000,000, pero si te gastas 950,000, la capacidad de endeudamiento que te queda para ese crédito hipotecario es muy baja. Interesante. Oye, y son cosas que estilos de vida de ahorita lo estamos viendo. Y por ejemplo, en las redes sociales hay bastantes agentes hipotecarios o inmobiliarios que hablan mucho de eso. Es importantísimo tener en cuenta que, o sea, esa relación entre tu ingreso y tus deudas, porque, o sea, lastimosamente aquí en Norteamérica se usa mucho la deuda. Sí, exactamente. Se usa mucho el crédito, se usa mucho la deuda, y el crédito no es malo, el crédito es maravilloso, pero hay que saberlo utilizar, y hay que saberlo utilizar en tu propio beneficio. Si tú te endeudas para invertir y esa inversión te da más de lo que te cuesta ese dinero, estás haciendo un negocio maravilloso. La deuda, lo que es mala, es para gastar, para consumir el día a día. Entonces,
Si te gastas ese dinero, trata de pagarlo de una vez, pero si la deuda es para invertir, es buena. Exacto. Bueno, y hablando un poquito de empleos, porque la verdad es que hay mucha variedad de empleos, pero ¿cuál es ese tipo de empleo o estabilidad laboral que influye mucho al momento de la aprobación en el banco? A ver, a los bancos les encanta lo tradicional. A los bancos les encanta el empleado que tiene un salario estable, que tiene un contrato a término indefinido. Entonces, los criterios para prestarle a una persona que tiene un trabajo estable y que está empleado son mucho menores que a un profesional independiente o que trabaja por contrato o a un propietario de empresa. Normalmente a alguien que trabaja por salario le están pidiendo los 3 últimos soportes de pago. En cambio, a alguien que es independiente, por ejemplo a mí, nos piden los avisos de cotización de los últimos 2 años. Bastante interesante. Y bueno, y hablando también de salario, o sea, también hay un range o una marca de salario que los bancos te piden para poder tener una hipoteca. En realidad volvemos al tema de la capacidad de endeudamiento. Obviamente tienes que estar produciendo un mínimo, digamos que es, yo diría que... No, aquí sí estoy adivinando. Porque la verdad es que estamos en Quebec y la verdad es que el salario mínimo ahorita, o sea, tenemos que ser realistas, el salario mínimo aquí no te da mismo si tienes un buen crédito o tienes algo para poder comprar una casa o un apartamento. Sí, te da aquí una capacidad de endeudamiento muy chiquitica. Entonces tú, en tu experiencia, ¿cuál es el range de un salario que puedes decir, bueno, esta persona con este salario anual puede tener una aprobación del banco? Mira, una persona con $50,000 al año debería tener acceso a un crédito. Pequeño, pero debería tener acceso a un crédito. Pero en ese orden de ideas puede, al juntarse con su pareja o con alguien más para comprar, pues mejora esa capacidad de endeudamiento. Sí. Pero yo diría que por debajo de 50,000 lo que les van a prestar es poquito, es poquito. Oye, yo tengo una pregunta porque esta ya me la habían hecho a mí y ya que estamos en el tema, es bastante inusual ver una aprobación a una persona que quiera comprar una casa sola ahorita en esta economía. ¿Y cuál es la diferencia de una aprobación entre un hombre o una mujer? ¿Hay alguna diferencia? No, no debería haber ninguna diferencia y si no creo que sería discriminación. No conozco que haya ninguna diferencia. Y lo que está sucediendo sobre todo con las personas jóvenes y los primeros compradores es precisamente eso, que poder acceder a un crédito se ha vuelto un poco más complicado, entonces por lo general terminan uniéndose con otra persona para poder comprar, porque hay una cosa que es súper importante y lo tengo en un video hoy en mis redes sociales, pero está en inglés, y es lo que llamamos el test de estrés. Sí. ¿Qué es eso? Es que a ti te prestan la tasa de interés, digamos, vamos a hacer un ejemplo, es del 4%. No te prestan basado en el 4%, sino la calificación que hace el banco es como para que pudieras pagar una hipoteca de más o menos el 6%. Entonces eso reduce nuevamente la capacidad de endeudamiento de las personas, pero al mismo tiempo es un salvavidas porque mira lo que sucedió durante el COVID. Las personas se endeudaron a menos del 2%. Entonces ese test de estrés hoy en día los que van a renovar, al renovar al 4%, hay mucha gente que va a poder seguir pagando sus hipotecas porque es que cuando los calificaron no los calificaron al 2. Yo no creo que haya sido al 4 tampoco, pero sí es cerca del 4. Entonces eso lo que evita es que en el momento que haya un cambio y un alza en las tasas de interés, que tú puedas seguir pagando tu hipoteca. Bueno, y ya que estás hablando de las tasas, ahorita, porque un agente inmobiliario tiene que estar informado del cambio de tasa nacional. ¿En cuánto estamos en estos momentos? En este momento, una persona, por ejemplo, que quiere tomar una tasa fija a 3 años,
puede encontrar tasas del 3.99%, pero eso sí es para comprar para vivir. Okay. Si es comprar para invertir, es decir, vas a comprarte una propiedad que vas a poner en arriendo y tienes que poner mínimo el 20% de cuota inicial, eso se llama una tasa no asegurada y es un poquito más alta. Están más o menos entre el 4.09 y el 4.14% fijas a 3 años. La gente siempre me dice, Catalina, ¿pero por qué si estoy poniendo más plata de cuota inicial, estoy poniendo el 20, ¿por qué mi tasa es más alta? Sí. Porque cuando compras con menos del 20 tienes que pagar un seguro hipotecario y cuando compras con el 20 o más te ahorras ese seguro hipotecario, pero entonces el riesgo del banco es un poquito mayor y por eso sube un poquito la tasa, pero te ahorras el seguro. Interesantísimo. Y bueno, ya para todos nuestros oyentes que quieran preguntarse en qué tasa estamos, porque la verdad es que está moviéndose y nos tenemos que informarnos todos. Yo digo que cada mes uno tiene que estar viendo los cambios porque se está moviendo. Claro, sí. Bueno, y para la preparación de todos los documentos para poder tener una aprobación o una preaprobación, primera etapa de aprobación en los bancos, ¿qué tipo de documentos uno tiene que preparar? A ver, tienes que primero preparar todas tus pruebas de ingreso, ¿no? Entonces, si eres independiente, prepara tus T1 de los últimos 2 años. Si eres empleado, prepara por lo menos los 3 últimos talones de pago. Número 2, prepara tu reporte de crédito. Algunas instituciones normalmente van a ir a hacer un chequeo de crédito directamente. Lo tercero es que tienes que preparar la prueba de dónde está tu cuota inicial. Ojo, para los que tienen su dinero fuera de Canadá, no quiere decir que no puedan comprar. Pueden comprar y sirve de mostrar con extractos bancarios. Claro que sí. No sabía. Tú puedes traer tu cuota inicial de otro país, pero vas a tener que demostrar con extractos bancarios que el dinero había estado en la cuenta más o menos 3 meses y dependiendo del banco te van a hacer transferir el dinero y que dure un mínimo de tiempo en tu cuenta bancaria acá. Pero no necesariamente la cuota inicial tiene que estar en un banco de Canadá. Y puede ser, por ejemplo, puede venir ahora con los nuevos, incentivos que hay para primeros compradores, pueden estar en tu CELI app, pueden estar en tu RRSP. Entonces hay que preparar todas esas pruebas. Obviamente tienes que mostrar mínimo 2 identificaciones válidas al courtier hipotecario o al banco. Y adicionalmente tienes que preparar las pruebas de deudas que tengas. Entonces, si tienes, por ejemplo, un carro en arriendo, en leasing, en eso, hay que preparar porque te las van a pedir. Si eres divorciado, prepara el certificado de divorcio. ¿Por qué? Porque te lo van a pedir, porque lo que quiere saber el banco es 1, ¿desde hace cuánto estás divorciado? 2, si estás pagando algún estilo de pensión alimentaria, porque eso es una deuda. Cuenta también. Claro, eso es una deuda. Muchachos. Eso es una deuda. Y para las mamás que están solteras, preparen sus pruebas de las alocaciones que reciben del gobierno, porque esos son ingresos y esos ingresos cuentan también. Claro que sí cuentan, sí. No sabía. Y sirven como ingresos, para demostrar ingresos. Increíble. Sí. Óyeme, y ya, tú habías tocado el tema hace poquito, pero a mí me gustaría profundizarlo porque los bancos, tú ya habías hablado de que les gusta más bien ser un poquito más con mentalidad conservadora y les gusta son trabajadores que tengan un trabajo tipo de empleado, pero cuéntanos, ¿los bancos miran diferentes a los trabajadores autónomos o contratistas? Sí, a ver, los contratistas, digamos que tienen un contrato con alguien, entonces, ¿qué van a pedir nuevamente? Las declaraciones de los 2 últimos años. Los que están empleados por su propia empresa, entonces que son empresarios, a esos muy probablemente también les van a pedir, además de su prueba de ingresos anual o de lo que están declarando al gobierno, también les van a pedir muy seguramente los estados financieros de esa empresa. Y en algunos casos,
si uno está facturando por sus servicios la TPS y la TVQ, le pueden pedir a uno la prueba de que uno ha pagado a tiempo la TPS y la TVQ. Entonces, dependiendo de qué tan complejo o menos tradicional sea el perfil de uno, la cantidad de documentos puede ser muy sencilla o puede ser muy grande. Por ejemplo, en mi caso, a mí me piden muchos documentos porque soy profesional, porque soy independiente, porque cobro y pago TPS y TVQ y por otras cosas. Bueno, a mí me gustaría saber y que nos cuentes un poquito, porque me encanta saber historias o trayectorias o situaciones que hayas tenido con algún cliente que la verdad se haya complicado tener una aprobación de un banco. Se ha complicado, sí, con algunas personas se ha complicado. ¿En qué sentido? Porque después de haberse hecho preaprobar, por ejemplo, y en el transcurso del tiempo que buscamos la propiedad, decidieron comprarse un hermoso carro de lujo, que la cuota del carro era $700 al mes. Sí. Y entonces, y es lo que siempre le digo a la gente, es no cambie su situación financiera hasta que no haya firmado la escritura ante el notario. Porque le pueden dar la aprobación, digamos que hace uno una oferta y le dieron su carta de aprobación final. Pero entre el que le dieron la carta de aprobación final y que fue al notario, decidió cambiar de empleo, comprarse un carro nuevo, renunciar al trabajo, hasta el último momento en el cual el banco le desembolsa el dinero al notario, puede volver a revisar todas las condiciones. Entonces, lo mejor es quedarse quieto. Quedarse quieto. Yo le digo a la gente, no deja de pagar el celular, por favor. No decidan comprarse un computador a crédito. No cambien de trabajo. No se vayan de viaje y se gasten en la tarjeta de crédito un montón de dinero. No cambien nada. Hasta que firmen ante el notario, no cambien ninguna de sus condiciones financieras, por favor. Bueno, esos pueden ser uno de los errores que pueden cometer, pero ¿qué otros errores comunes pueden cometer un comprador y que puede hacer que el banco les niegue el préstamo? Esconder información. Además de endeudarse además de cambiar de trabajo o no tener suficiente cuota inicial, ¿no? Porque reiteremos un punto, y es que el banco, cuando va a mirar la cuota inicial, el banco le va a pedir no solo la cuota inicial, sino más o menos un adicional del 1 al 2% que para los costos de cierre. Entonces, no piensen solamente que es la cuota inicial, hay que considerar también los costos de cierre. Lo otro es, por ejemplo, ahorita hablamos de eso. Lo otro es, por ejemplo, que se les olvide declarar deudas o que se les olvide, por ejemplo, declarar que eran divorciados y que tienen una pensión alimenticia. Y ahora, ya no hablando de condiciones financieras, sino de estatus migratorio, que eso es muy importante tener en cuenta. Eso quería venir, sí. Importantísimo, porque se supone que para poder comprar una propiedad aquí uno tiene que ser ciudadano, pero ¿qué puede pasar ahí? No tienes que ser ciudadano. Puedes ser residente sin ciudadanía permanente o residente temporal. Sí pueden comprar casas, señores. Ahora, ¿qué requisito necesitan? Si no son residentes permanentes, tienen que tener una visa de trabajo abierta que esté válida por lo menos 183 días en el momento en que se firma la escritura, no en el momento que se empieza a buscar, sino entonces si van a pasar al notario, digamos en agosto, pues tienen que tener una visa que esté vigente septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, hasta febrero del año entrante. Con eso pueden comprar. La gente que está refugiada, que está aceptada, puede comprar. Oh, no sabía. Ahí aquí tenemos una preguntita. ¿Y esos hombres que tienen como 7 mujeres,
¿A eso se lo aprueban fácilmente o cómo es el asunto con Pues ellos? depende de qué Del caso que compromisos tengan con las 7 mujeres, Según tengo ¿no? entendido, por eso fue que pusieron la última ley de que se habló la semana Sí, pasada. sí. Que hay unas culturas por ahí que se casaron como con 7 mujeres y sacan Oh, ingresos por ahí. oh, por A ellos Dios. sí se les aprueba de una vez. ¿Tú has tenido casos de eso? Todavía no. No, Ah, no, todavía no, no. no, Ok. no. No me hagan caso Mi- entonces. mis, mis clientes son un poco más tradicionales, gracias a Dios. Bueno, y oye, porque la verdad es que no sabía que uno tenía un range para poder comprar Sí, sí. propiedad. ¿Sabes cómo se me cayó una transacción? ¿Cómo? Cuando el courtier hipotecario hizo el estudio de los clientes, ellos dijeron, mire, tenemos permiso de trabajo, no sé qué, y él, no sé por qué se le pasó en ese momento pedirle una copia de ese permiso de trabajo, y cuando fueron a dar la aprobación final, se dieron cuenta que ese permiso de trabajo estaba válido, pero que no había 183 días en el momento que íbamos al notario, sino había creo que 150 días. Ok. El banco les negó. Dijo que no. El banco se los negó. Óyeme. Porque además no se los permite la ley y el notario también lo habría frenado. Oh, increíble. Bueno, yo quiero hablar un poquito de la cuota inicial, porque uno a veces puede tener un muy buen crédito y uno puede tener una margen de crédito. Una margen de crédito puede contar como cuota inicial. Claro que sí. Tú puedes financiar tu cuota inicial. No hay absolutamente ningún problema y tu margen, y puedes usar lo que tienes en la margen de crédito para tu cuota inicial. Ahora, si estás utilizando una deuda para tu cuota inicial, tu capacidad de endeudamiento tiene que soportar esa deuda. Ok. Si tú eres capaz de pagar la hipoteca al banco más la línea de crédito de donde sacaste tu cuota inicial, no hay ningún problema. Lo puedes Óyeme, hacer. Sí. otra opción también. Sí. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre una preaprobación y una aprobación? Entonces, la preaprobación es la que te dan antes de que empiezas a buscar y en donde te dicen que si tus condiciones financieras no cambian y todo eso, y con base en la información que suministraste, te pueden prestar hasta tanto dinero. Y lo bueno de las preaprobaciones es que te dan una tasa que te respetan normalmente por Oh, de 120 días. Ok, ok. Entonces hay un límite. Y lo bueno de eso es que si la tasa sube, te van a respetar esa tasa que te dieron, pero si la tasa baja, te dan una tasa más baja. Bueno. Entonces, el peor negocio es no hacerse preaprobar. Bueno, ¿y por qué no nos debemos confiar al 100% de una preaprobación? Porque en el momento en que mandamos la oferta, como decíamos, dentro de los 5 primeros criterios también estaba el perfil de la propiedad, el banco puede decidir que no te financia X propiedad porque necesita muchos trabajos o porque está en una zona, por ejemplo, inundable o porque tus condiciones de endeudamiento, porque tus condiciones financieras cambiaron entre el momento. Entonces, hasta que no te dan la carta final, digamos que no pasaste el test. Nuevamente, esa carta final siempre trae una pequeña párrafo en donde dice que el banco se compromete a desembolsar este crédito siempre y cuando tu situación financiera no cambie hasta que firmen la escritura. Entonces, hasta firmar ante el notario no hay que cambiar nada. Bueno, y hablando un poquito de bancos y instituciones financieras, ¿cuál es la diferencia entre un banco y una entidad financiera que son prestamistas para poder comprar tu casa? A ver, entonces tenemos 3 estilos de prestamistas. Tenemos Sí. los bancos tradicionales, Sí. que son los grandes bancos como el TD, el Royal, el Escocia, el CIBC, Desjardins, que no es un banco, pero es una Entidad financiera. una caja es una caja de compensación familiar, pero te presta, pero esos son los tradicionales. Después tenemos prestamistas de tipo B, que siguen siendo, digamos que son bancos de segundo nivel, que son más pequeños, que también prestan básicamente con las mismas características, pero unas tasas un poquito más altas, porque normalmente esos son los bancos que
tenemos que utilizar cuando la persona no califica a las instituciones tradicionales porque tiene mal crédito o porque no tiene suficientes ingresos, entonces el riesgo es mayor. Y tenemos tercero, los prestamistas privados, que de todas maneras todos están regidos por la Autoridad de Mercados Financieros, pero son empresas, un conglomerado de individuos que también te prestan y te prestan a unas tasas de interés muchísimo más altas, pero que son muy útiles cuando necesitas préstamos de corto plazo, inclusive en una transacción inmobiliaria que necesitas, por ejemplo, comprar rápido y después puedes refinanciar con una institución tradicional, pero necesitas cerrar un negocio rápido. Eso sucede mucho para los inversionistas que compran los edificios de muchas puertas. Sí. Para poder ganarse las ofertas, cuando hay ofertas múltiples, utilizan prestamistas privados porque en 5 días pueden obtener una aprobación. Claro, les prestan a unas tasas mucho más altas, pero después, una vez se vuelven propietarios, refinancian y se van con un banco tradicional. Oye, entonces hay opciones para uno sí, poder claro. tener una aprobación y poder tener una compra ya. Claro, lo que la gente no puede pretender es tener mal crédito, pocos ingresos y que les den una tasa de interés baja. Entonces, si usted quiere comprar vivienda, pero tiene mal crédito, no ha ahorrado, hay quien le preste el dinero, pero se lo va a prestar a una tasa mucho más alta. Bueno, y para terminar, ¿tú qué aconsejas para una persona que vaya a ver o para tener una aprobación en el banco? Yo siempre, lo primero es que se acerquen ya sea a su banco o yo de preferencia digo a un courtier hipotecario. ¿Por qué? Porque ellos se dedican a hacer eso, entonces conocen y tienen acceso a todos los bancos, entonces dependiendo del perfil del cliente te buscan lo mejor. Eso es lo primero. Lo segundo es monitorear su crédito, siempre. Pónganse en el sistema, páguenle a Equifax o a TransUnion, inclusive los bancos hoy lo ofrecen, ese sistema de alerta, porque la gente no se imagina la cantidad de fraude que existe. De verdad, sí. Sobre eso. Te roban, usan tu número de seguro social, toman un contrato de arriendo a nombre tuyo y entonces hay mucho fraude, hay que estar monitorando el crédito y cuando uno vea una alerta o algo que no tiene sentido, de una vez llamar y saber qué hacer. Lo tercero, usen su crédito, úsenlo, pero úsenlo de manera responsable. Y lo cuarto es ahorren para la cuota inicial. Ya lo tienen, aquí tenemos los mejores consejos con Catalina Camacho. Honestamente me encanta aprender contigo y disfrutar contigo este jueves. Gracias por todos estos consejos. Con mucho gusto y quiero invitar a toda la gente que nos está oyendo en el live de Instagram y a todos los que nos oyen también por B1 Radio, que nos manden esas preguntas o esos temas que quieren que tratemos. Vamos a empezar a tener invitados de vez en cuando. Voy a tener una invitada muy interesante que va a hablar sobre inmigración y bienes raíces. Voy a tener otra muy interesante que va a hablar sobre la importancia de la mentalidad positiva y de prosperidad para crecer con bienes raíces y poco a poco vamos a ir invitando más gente, pero díganos qué quieren oír, qué quieren saber, cuáles son esas preguntas, porque eso nos ayuda a construir el tema del programa. Claro que sí, lo mejor de todo es no guardarse esas preguntas y dejar esos vacíos ahí, porque hay espacios donde podemos aprender todos. Muchachos, aquí tenemos Catalina Camacho todos los jueves para aprender. Muchas gracias, María.